Hola Maribel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fueron 2 días de intensas jornadas de audiencias de formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco. Finalmente, la resolución del tribunal fue dejar al diputado Mauricio Ojeda en prisión preventiva, es decir, fue a la cárcel. En este minuto se encuentra en una celda de la cárcel de la ciudad de Temuco, esto por los delitos que le acusa el Ministerio Público de fraude al fisco reiterado. Hay también un fraude al fisco frustrado. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? ¿Por qué se le acusa al parlamentario? Es por un fraude que está investigando en el denominado caso Convenios el Ministerio Público en la arista Manicure, donde se defraudó al Estado por 730 millones de pesos. Pero antes de comentarles un poco más cuáles son los delitos que se le están imputando, por qué se le investiga, cuál es la relación del diputado con esta investigación, pasemos a revisar el ambiente, el momento en que el diputado se va finalmente con la custodia de Gendarmería y es ingresado hasta la cárcel de Temuco. Pasamos a revisar parte de ese momento. Se acoge la solicitud del Ministerio Público y en consecuencia se decreta la prisión preventiva del imputado Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo, dando orden de ingreso en dicha calidad al centro de cumplimiento penitenciario de esta ciudad o al que Gendarmería de Chile determine. Bueno, el parlamentario se ve sin esposas al momento de salir de la sala. De hecho, hay una parte donde tiene una breve conversación con el gendarme. Él mismo le solicita que no lo esposen frente a las cámaras, que lo hagan dentro del recinto a la salida del juzgado de garantía. Gendarmería accede y finalmente así se hace. Y es por eso que no se le ve con las esposas al momento en que es derivado a esta prisión preventiva que deberá cumplir por los 30 días que dure la investigación. Ese fue el plazo que ha decidido el tribunal para que el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, reúna todos los antecedentes para llegar finalmente a un juicio oral en contra del parlamentario. Bueno, como estamos hablando de delitos económicos, como yo les decía, en medio de este caso Convenios que explotó, recordemos, hace un año acá en la región de la Araucanía, el abogado del parlamentario apeló al tribunal inmediatamente al terminada la audiencia para que sea trasladado a Capitán Llaver. Eso es lo que ellos están pidiendo, que sea solo transitorio este paso por la cárcel de Temuco. Hoy al mediodía ya la defensa debería tener alguna respuesta por parte de Gendarmería, quienes deberán decidir finalmente si se hace efectivo este traslado o no. Pasemos a revisar, de hecho, parte de lo mencionado por el abogado ayer a la salida de la audiencia. Se ha dado orden de ingreso, pero como todos saben, este es un delito de alta connotación, es un delito económico. El lugar establecido por la ley para el cumplimiento de este tipo de medidas es Capitán Llaver, no es un antojo, no es un privilegio, es lo que dice la ley. La verdad, Diego, es que este es un escándalo. Estamos hablando de un parlamentario, de un congresista que es desaforado y que está en prisión preventiva ahora, esto por fraude al fisco. Recordemos también un poco este caso, porque claro, el paraguas, caso Convenios, pero acá hay una arista importante que tiene que ver con la arista Manicure, donde una fundación, FOLAP, tenía que entregar, bueno, se le entregaron, ¿no?, fondos de 730 millones de pesos para gente vulnerable, mujeres, donde se le iban a dar cursos de manicure, masoterapia, etcétera, y esos cursos nunca se realizaron. ¿Y dónde está? ¿Y dónde aparece la figura de Ojeda, parlamentario no en prisión preventiva? Porque él primero le entregó un préstamo a la dueña de FOLAP y luego, cuando recibe este monto, los 730 millones de pesos, gracias a la gestión que el mismo parlamentario hizo ante la gobernación para adjudicarse este convenio, es que se le devuelve un monto de dinero, incluso con intereses. Eso por un lado, o sea, de esa gravedad estamos hablando. Y lo otro también, Diego, las personas, este fraude, que querían, estaban ilusionadas con tener estos cursos, ¿no? Y finalmente nunca se llevaron a cabo.
Sí, recordemos que las víctimas en este caso de este fraude se contactan con nosotros, con Mega Investiga en un principio cuando explota todo este caso. Y es allí donde ellas incluso toman la decisión de ir a hablar con el gobernador para decir que estaba ocurriendo esta situación. Inicia todo este proceso de investigación y finalmente se encuentran con que había un parlamentario involucrado que hoy día mantiene al diputado Ojeda, que es él, ¿no?, en prisión preventiva. De hecho, aquí llama mucho la atención las cifras. Fueron dos fundaciones, FOLAP y EDUC. De hecho, sus directivos están hoy presos en prisión preventiva. Rinet Ortiz, su hermano Juvenal Ortiz, ambos dirigían estas dos fundaciones. Ojeda habría prestado 85 millones de pesos a ambos para poder cubrir algunos gastos operacionales de las mismas fundaciones. Y claro, cuando se adjudica, como bien tú lo decías, Maribel, estos 730 millones por parte del GORE, todo influenciado por el diputado, ¿no? Él, bajo su cargo de autoridad, movió allí a algunos contactos al interior del GORE con el ex jefe de gabinete del gobernador para que se aprobaran estos proyectos, se hicieron algunas modificaciones y finalmente esta plata llegó a manos de las fundaciones. Y es allí cuando ellos les dicen, ya, le vamos a devolver al diputado ahora el préstamo que nos hizo con intereses. Acá, ¿qué es lo que dice la Fiscalía? Hay un delito. ¿Por qué? Porque estos intereses se devuelven con platas fiscales finalmente. El diputado, ayer pudimos conversar con él a la salida de la audiencia, Maribel. Sí, nos decía, yo desconocía la procedencia de los dineros, yo no tenía idea. De hecho, yo encaré a Rinet Ortiz, la directora de FOLAP, cuando me enteré que la procedencia de los dineros era de platas fiscales. Eso es lo que dice el diputado. La Fiscalía dice no, el diputado acá sabía y de hecho él habría orquestado todo este fraude al fisco y es la postura del Ministerio Público en este minuto. Tenemos las declaraciones, Maribel, del fiscal regional, quien se refiere finalmente a qué es lo que se le está imputando al parlamentario. Él recibió devoluciones de dinero que venían directamente de fondos fiscales, es decir, de fondos que se habían transferido por el gobierno regional a esta fundación, que no eran de la fundación, eran fondos del gobierno regional, y con esos fondos del gobierno regional se le pagó al diputado Ojeda los préstamos que él había realizado, más los intereses que había cobrado. Y él sabía que eso iba a ocurrir. Y eso es lo que constituye el delito de fraude al fisco. Él puede tener la intención de realizar estas acciones desde diferentes puntos de vista, pero lo que constituye el delito es que él recibe fondos fiscales, él sabe que está recibiendo fondos fiscales y con eso se hace pago de los préstamos que él había realizado. Alerta. Por eso fraude al fisco, porque habría recibido estos montos, la devolución de este préstamo, pero luego de que esta fundación se adjudica este convenio, estos 730 millones de pesos, donde también la jueza lo que señala acá, hubo gestiones indebidas de parte del parlamentario, ocupó su influencia, su cargo, para que esta fundación, que no cumplía con los requisitos, que era deficiente su postulación, se adjudicara de igual forma este convenio. Y otro también detalle de este caso, muy llamativo por decirlo menos, escandaloso la verdad, que tiene que ver, no sé si te acuerdas tú, Diego, ustedes también que nos ven en sus casas, de este celular cuando quería ser confiscado, ¿no?, por la policía, por esta indagatoria que se estaba realizando en contra del congresista. Su celular aparece absolutamente destruido y él señala que su hijo de 3 años lo había dejado en esas condiciones. ¿Te acuerdas, Diego? Sí, es algo que llamó mucho la atención cuando el parlamentario entrega sus teléfonos de manera voluntaria cuando comienza todo este proceso de investigación. Ayer fue tema en la audiencia, Maribel. ¿Ya? De hecho, le preguntamos al mismo parlamentario porque su abogado, claro, cuando le toca intervenir al principio de la jornada del día de ayer, dice, se refiere al tiro sobre este teléfono celular, qué es lo que habría ocurrido. Y finalmente el argumento de la defensa era que el teléfono le habría pasado un vehículo por encima porque el teléfono había quedado olvidado, se había caído básicamente en el ingreso de la parcela del parlamentario en Villarrica. Y es allí cuando un vehículo le pasa por encima, el teléfono había sido extraviado y ellos se dan cuenta, acá está el teléfono, lo encuentran y estaba en malas condiciones, estaba completamente destruido.
el parlamentario le preguntamos que por qué ahora hay un cambio de versión y él dice, yo nunca dije que mi hijo había roto el teléfono. Él lo dice, el día de ayer lo manifestó a los medios de comunicación desmintiendo la versión de Fiscalía. Dice que él nunca le dijo a Fiscalía que esto había sido así, que él siempre mantuvo la hipótesis de que al teléfono finalmente lo había destruido un vehículo que le pasó por encima. De hecho, hizo un llamado, dijo a la Fiscalía, háganle las pruebas al teléfono de qué fue lo que le pasó, por qué se rompió finalmente, y se van a dar cuenta que efectivamente fue un vehículo el que destruyó el teléfono. Bueno, serán parte de las nuevas diligencias, imagino yo, que va a tener que hacer ahora el Ministerio Público. Tiene 30 días para poder agregar nuevos antecedentes a esta carpeta y finalmente llevar estos argumentos a un juicio oral que debería ser en un mes más. Ahora, claro, sabemos que de repente estos procesos pueden demorar y quizás ahí se pueda extender este plazo de investigación y mientras tanto el parlamentario siga en la cárcel. Ahora su defensa obviamente va a apelar a la Corte de Apelaciones esta decisión del Tribunal de Temuco por medidas cautelares de menos gravosas. A juicio de la defensa, aquí no habrían delitos y que las conductas de su defendido en este caso no representarían delitos económicos. Así que se va a estar obviamente aquello apelando y vamos a estar nosotros pendientes también de la decisión que se tome durante esta jornada, que va a ser decisiva. ¿Cuál va a ser la respuesta finalmente de Gendarmería a esta solicitud que hace el abogado del diputado Ojeda de ir hasta Capitán Llaver porque quiere cumplir allá su prisión preventiva debido a que argumentan que se trata de delitos económicos y que es allá donde debería estar? No argumentan que no son privilegios, sino que es algo que está estipulado en la ley, según lo que dice la defensa. Así que también vamos a estar pendientes de este nuevo antecedente que se suma finalmente después de la prisión preventiva en Maribel. Y recordemos que hay otros 8 imputados en este caso, no solo el diputado Ojeda, está el jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas, que está imputado en este caso, está cumpliendo medidas cautelares, estuvo un tiempo en prisión preventiva, ahora lo está haciendo en arresto domiciliario total. Y también hay otro personaje que aparece aquí, en este caso Convenios, que es una funcionaria del gobierno regional, que es Susana Alarcón, que fue también formalizada, quedó en prisión preventiva y cuando vuelve bajo una modificación de sus cautelares de arresto domiciliario total, es donde ella se fuga y finalmente ahora está prófuga de la justicia, está siendo buscada. Ayer también la Fiscalía decía que se están haciendo diligencias para poder ubicarla, porque claro, se están reuniendo todos los antecedentes, se debe llegar a un juicio y se espera que estén allí todos los imputados para cuando ya comience este juicio oral y finalmente se resuelva qué es lo que va a ocurrir aquí con las personas acusadas en esta investigación de la arista manicure del caso Convenios. Maribel. Claro, queda mucho todavía, esta es la primera etapa, pero sin duda es un escándalo que remesa el mundo político. Estamos hablando de un parlamentario, un congresista que es desaforado y que ahora está en prisión preventiva por este caso Convenio, fraude al fisco. Impresionante también que haya cambiado la versión del celular destruido, porque primero era su hijo de 3 años, ahora resulta que pasó por encima un automóvil. Bueno, será parte de la indagatoria, pero incluso esto podría configurar otro delito, obstrucción a la justicia, que también es parte de esta indagatoria que está siguiendo el Ministerio Público. Muchas gracias, Diego, por todo ese reporte, que esté muy bien.